se publicó inicialmente en 2003, tuvo 300.000 reformas derivadas de la primera crisis, de la crisis financiera de los años 2007-2008, que se vio claramente que, bueno, la realidad había adelantado por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo a la norma, que era necesario adaptarla a toda una serie de cuestiones que habían quedado obsoletas por la propia vorágine de los acontecimientos, y se fueron haciendo numerosísimos parcheos que tuvieron que ser o que se intentó que es sistematizarlos, aclararlos y condensarlos en un texto refundido. Los textos refundidos, para que todo el mundo nos entienda, son aquellas normas en las que se condensan, aclaran y sistematizan no varias normas, pero sí varios criterios, porque había algún real decreto por ahí en medio y demás, para darle claridad, sistematicidad y para dejarlo todo, o intentar dejarlo todo de una forma más sencilla. Y esto se hizo en 2020 y ya se ha vuelto a reformar. Esta última reforma que acaba de entrar en vigor, porque ha entrado en vigor en su mayoría el pasado 26 de septiembre, viene obligada por una directiva europea. Las directivas son normas que no son de aplicación directa en los Estados miembros, sino que lo que contienen son una serie de pautas a las cuales el ordenamiento interno se tiene que adaptar. Ya casi se acababa el periodo de transposición de esta directiva, si no se llegó a acabar, que ese es otro clásico. Suele haber en los Estados miembros, se suelen sobrepasar, sobre todo España, los plazos de transposición de las directivas y bueno, en este caso pues no estoy seguro que si se llegó a superar, pero si no se ha llegado a superar, pues nos ha salvado el gong como a los malos boxeadores. Como te decía, el grueso de la reforma ha entrado en vigor el 26 de septiembre y hay partes, que luego te explicaré cuáles brevemente, que todavía no han entrado en vigor porque es necesario que se implementen una serie de mecanismos que no existen todavía, como son plataformas telemáticas, como son unos modelos de escritos ya previstos, que podrá la gente acceder a ellos directamente, unas plantillas y demás, que aún no existen, y que, bueno, pues esto entrará en vigor en enero del año que viene en principio, ¿no? La reforma pivota fundamentalmente sobre 6 puntos, de los cuales, primero, porque no nos da tiempo, y segundo, porque son un poco técnicos y engorrosos, yo me voy a centrar en 4. Los 6 puntos son la modificación de los planes de reestructuración, que esto no lo explicaré porque es un lío, la introducción de mecanismos de prepack, que esto sí que es interesante. Esto ya medio existía, pero ya te explicaré lo que son y para qué sirven, que creo que son bastante prácticos. El convenio concursal de acreedores es otro lío y también me lo voy a saltar. Y luego hay un nuevo tratamiento de los concursos sin masa y de la desaparición de lo que se llamaba el concurso express, que esto también es interesante y es fácil de entender para nuestro gran público, también lo explicaré. Sobre todo la reorganización del régimen de segunda oportunidad, que esto es muy interesante, pues porque permite lo que se llama la exoneración de deudas y todo esto, que ya existe, pero lo reorganiza, por lo tanto nos interesa saber en qué sentido. Y finalmente, otra novedad importante, que es la creación de un procedimiento especial para microempresas, que esto es sobre todo la parte que en su gran mayoría no ha entrado todavía en vigor, por lo que te comentaba, porque es necesario introducir o crear una serie de plataformas que aún no existen, que espero que sean mejores y funcionen mejor que las que ya tenemos, porque, en fin, son, como pasa muchas veces, son sistemas y softwares y plataformas creadas porque no las va a utilizar, y entonces tienen muchas funcionalidades que no hacen falta para nada, y en cambio otras que sería muy sencillo haber puesto desde el principio, pues no las tienen o se han ido mejorando con la práctica, ¿no? Espero que en este caso pues funcionen mejor o sean mejores que las que ya tenemos. Como aún no existen, lo que te decía, esto entrará en vigor aparentemente en enero del 23, a ver si les da tiempo y a ver si lo hacen y cómo lo hacen. Entonces, si quieres te hablo inicialmente de lo que son estos mecanismos de prepack. Como todos sabemos, cuando antes se producía lo que se llamaban las suspensiones de pagos o las quiebras, se produce pues un pánico general y todo el mundo se cree que esta empresa, con fundamento, que esta empresa, pues hablando claramente, no tiene un duro. ¿Qué ocurre también? Que mucha gente o muchas otras personas que sí que lo tienen o que tienen liquidez pueden aprovechar para hacerse con activos de esta empresa a un precio irrisorio, ¿no? Entonces, claro,
con esto se puede dar el caso, y de hecho se ha dado a lo largo de la historia, de que estas empresas que están en crisis, que están en situación de insolvencia, como se da esta situación de que el resto de operadores lo saben, pues lo que les ofrecen por sus activos es absolutamente nada o muy poco, con lo cual difícilmente van a poder salir de esta situación. Entonces lo que se pretendió arbitrar en otros sistemas, como ya existía por ejemplo en Estados Unidos o aquí en Europa existía en Países Bajos, pues unos mecanismos de que para que antes de lo que es la declaración de concurso se puedan vender activos de la empresa, que como no se sabe que esta empresa está ya en concurso, se puedan vender a lo mejor no a precio de mercado, pero sí a un precio más lógico o más acorde a su valor real, y que así permita pues o resolver la situación de la empresa y sobre todo intentar resolver la situación de sus acreedores, porque los procedimientos concursales al final buscan también o intentan salvar a la empresa, pero fundamentalmente lo que pretenden es salvar los derechos de los acreedores, ¿no? Entonces, en algunos partidos judiciales, por ejemplo en Palma se hizo, los propios jueces crearon una especie de protocolos de funcionamiento de estos sistemas de prepack. Prepack es un término anglosajón, ¿no? Y que consisten en lo que te explicaba, el nombramiento previo a lo que sería el concurso, el nombramiento de un profesional que ayuda a la empresa a intentar conseguir o a conseguir la venta de sus activos o incluso de su unidad productiva a un precio lógico que permita salvar la empresa o bien o fundamentalmente salvar a sus acreedores. Aquí en Palma ya existían estos protocolos porque la ley no los impedía. Pero ahora lo que la ley no solo no los impide, sino que los desarrolla y los regula. Se prevé la designación de un experto independiente previo a la solicitud de declaración de concurso, y esto lo puede hacer el propio deudor, y lo que se hace es una selección de ofertas, y una vez declarado el concurso, cualquier interesado puede presentar propuestas alternativas a la presentada por un periodo de 10 días, y ya interviene la administración concursal, etcétera. Pero claro, ya hay una oferta que no es lo que pasa siempre, que si un activo vale 10, te van a ofrecer 1 o 2, porque saben que se lo vas a vender porque estás hasta aquí y que no vas a poder o que necesitas vender como sea o quitártelo de encima, con lo cual con eso lo único que se va a beneficiar es alguien que tenga liquidez y que se pueda hacer con tus activos, pues aprovechando tu mala situación, perjudicándote a ti y perjudicando a tus acreedores, y bueno, y beneficiándose a sí mismo. Pues esto se intenta evitar con estos mecanismos de prepack. Y hay también la posibilidad de que esto lo hagan los propios trabajadores. El tema de los trabajadores muchas veces está muy bien. Muchas veces cuántos negocios mal gestionados pues han entrado los trabajadores y los han sabido sacar a flote, pero tampoco es la panacea. Yo tengo experiencia y ahora mismo pues estoy terminando un concurso en el cual es el segundo concurso después de que fracasara la primera empresa y la cogieran los trabajadores. Pues los trabajadores tampoco han sido capaces de sacarla adelante, porque muchas veces no es lo mismo trabajar que gestionar, ¿no? Pero bueno, también incluye mecanismos específicos para intentar facilitar que los propios trabajadores hagan esta oferta y se hagan con los activos de la empresa y continúen ellos. También hay otro punto de la reforma que alude a lo que se llaman los concursos sin masa, y desaparece lo que se llamaba el concurso exprés. Los concursos sin masa son aquellos en los que la empresa no tiene activos ni siquiera para atender los gastos derivados de la propia tramitación del concurso. En un concurso, como en cualquier procedimiento, hay una serie de gastos, de publicaciones, pues en su caso de honorarios del administrador concursal. Afortunadamente en España la jurisdicción es en su grandísima parte es gratuita. En otros países como por ejemplo Alemania no, pero en España sí que es gratuita. No hay costes derivados del procedimiento judicial en sí mismo, salvo pequeñas tasas, pero no hay costes derivados del procedimiento, pero sí que hay otros gastos.
Y hay en ocasiones que la propia empresa no puede atender ni siquiera estos gastos. Son lo que se llaman los concursos sin masa. Hasta ahora había unos procedimientos que eran lo que se llamaba el concurso express, en el cual tú ponías el concurso acreditando que no tenías activos y simplemente lo que hacía el juzgado era abría el concurso y lo cerraba en la misma resolución. Ni siquiera se nombraba administrador concursal, se declaraba la empresa liquidada, extinta y demás, y esto quedaba todo, bueno, pues como un muerto persona física. En una empresa disuelta y liquidada es como un muerto persona física. Esto estaba muy bien para eliminar lo que se llaman las empresas zombies, que son estas que hay por ahí en medio, lo que se llaman las empresas inactivas y todo este tipo de cosas que en realidad no deberían de existir, pero era un procedimiento ágil para eliminar este tipo de empresas, y ahora pues se regula de otra forma, de manera que no existe el concurso express, pero sí que existen estos otros mecanismos de liquidación de este tipo de sociedades en las que no tienen activos. En este caso sí que se va a nombrar un administrador concursal, pero bueno, es un procedimiento también muy sencillo y que también puede permitir liquidar este tipo de empresas zombie, que yo recomiendo que lo hagan para evitar posibles e incluso responsabilidades de los administradores, porque bueno, no basta con dejar la empresa ahí inactiva y que se muera, sino que eso puede ser incluso un riesgo para el propio empresario, para el propio administrador, porque puede haber responsabilidades personales para él, con independencia de la responsabilidad limitada de la sociedad. Pues si el administrador es negligente, pues puede tener responsabilidades. Un tema muy interesante, el régimen de la segunda oportunidad. Hubo una ley de segunda oportunidad que se intentó refundir en el texto de 2020, que lo que intenta es, intenta, y en muchas ocasiones, porque nosotros hemos llevado muchos procedimientos, se consigue pues que determinadas personas que tienen una deuda, sobre todo en el caso de autónomos, de particulares también, de gente que se ha sobreendeudado por la circunstancia que sea, pues que se ve que tiene toda una serie de deudas que no se van a poder satisfacer, que es evidente que no se van a poder satisfacer, pues porque este señor es un empleado por cuenta ajena que tiene una nómina de 1.200 euros y tiene a lo mejor unos pasivos de 100.000 euros. Pues no va a poder pagar nunca este señor, porque además su nómina puede que sea incluso inembargable por muchas cuestiones. Entonces no tiene sentido que esta deuda siga existiendo ahí y siga incrementándose por los intereses, etcétera. Se habla del mito de Sísifo, que es este señor de la mitología griega que estaba en una cuesta arrastrando una bola de una piedra muy grande, y que cuando llegaba a lo alto volvía a caer por el propio peso de la piedra. Pues para evitar esto se arbitraron una serie de procedimientos de segunda oportunidad y lo que se llamaba el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que permite que un juez decrete que tus deudas están exoneradas en determinados casos. Ha habido mucha gente que ha podido salir adelante gracias a estos mecanismos, y ahora se les da una vuelta con la reforma. Se añaden requisitos adicionales para poder optar a la exoneración al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Se establece una serie de va a ser un poco más difícil acceder a esto, porque se establecen una serie de requisitos que alguno es complicado. No complicado, sino que intenta pues evitar que quien haya tenido deudas que las lleve arrastrando años, que haya impagado sanciones administrativas o cuestiones, sobre todo los créditos públicos, Hacienda, Seguridad Social, etcétera, etcétera, pues que luego pues nos salga con que él o ella pues necesita una segunda oportunidad. Bueno, a lo mejor esta persona ya ha tenido 3 y 4, pues y que a lo mejor no tiene mucho sentido que se le exonere todavía. Se establecen pues requisitos un poco más rígidos y un poco menos flexibles que los que había hasta ahora, pero bueno, sigue existiendo esta posibilidad, y yo animo a la gente que tenga esta situación, que por desgracia no es poca y me temo que va a haber más en los próximos meses, pues que lo consulte, porque existen posibilidades para que puedan tener, sobre todo personas físicas, puedan tener acceso a
a esta segunda oportunidad o a esta exoneración del pasivo insatisfecho. Y además, ahora, porque hasta ahora era más habitual, si tenían, por ejemplo, una vivienda habitual, que se pudiera liquidar esta vivienda o que se vendiera, etcétera. Ahora se establecen mecanismos que pueda permanecer en la vivienda, pues una serie de cuestiones que son interesantes. Y bueno, también nos dan por un lado, pero nos quitan por un lado, pero nos dan por otro. Se eliminan, a pesar de que se incluyen mayores requisitos que los que había hasta ahora para optar por estas posibilidades o por estas vías de solución, también pues se reducen las cantidades mínimas preceptivas y una serie de cuestiones que será también pues un poco más sencilla. El problema es que también se sigue protegiendo los créditos de derecho público. Los créditos de derecho público son los créditos fiscales y los créditos con la seguridad social. En otros sistemas de nuestro entorno, estos créditos entran con el resto de acreedores y el juez también los exonera, igual que te puede exonerar un crédito fiscal, igual que te puede exonerar un crédito con un banco. Aquí es muchísimo más difícil. Aquí no han sido tan valientes y no es tan fácil. Sobre todo porque, además, que se da el caso que sobre todo Hacienda también, pero sobre todo la Seguridad Social es quizá siempre el acreedor más agresivo y más inflexible en todos los concursos. Pero bueno, había una oportunidad de resolver esto y parece que el legislador no ha sido lo suficientemente arriesgado ni valiente. Veremos si más adelante, esperemos que no lo tenga que hacer porque no le queda más remedio, esperemos que se pueda hacer de buenas maneras y por una iniciativa legislativa que no sea forzosa, porque será mala señal. Y luego, ya para concluir, se establece un procedimiento especial para microempresas que lo que busca es, entre comillas, desjudicializar, pretende hacer mucho más sencillos este tipo de concursos, e incluso sin intervención en la mayoría de casos de un administrador concursal, y con unos plazos mucho más ágiles y flexibles, como te decía anteriormente. Una microempresa es aquella, según la norma, con menos de 700.000 euros de activo y menos de 350.000 euros de pasivo y un máximo de 10 trabajadores. Esto es una microempresa y estos son los que se pueden acoger a un nuevo sistema que hay de carácter modular, de carácter flexible. No es necesario ir cumpliendo los plazos tan preestablecidos y tan concretos del régimen general, que funcionará como régimen supletorio en estos casos. Hay un inicio de negociaciones con los acreedores propio y distintos, se forman dos procedimientos en uno, hay un plan de continuación o de liquidación. Se intenta, en definitiva, ponerle más fácil a una empresa pequeña el tramitar su procedimiento de insolvencia de lo que es ahora. Esto también, lo que te decía al principio, se ha ido viendo con el paso de los años. Con el paso de los años te encontrabas con que, pues para un concurso como el de Martín Safadesa, por decirte un ejemplo de un concurso grande, se nombraban 3 administradores concursales, y para el de una pyme también. Luego se ha visto que a lo mejor no hacía falta, que en una pyme pues con uno era más que suficiente. Pues ahora la propia realidad ha ido haciendo ver al legislador la necesidad de introducir cambios que en su momento, así como antes criticaba al legislador por no ser valiente con los créditos públicos, pues aquí también te digo que el legislador se ha visto un poco desbordado, en el sentido de que la realidad ha ido por delante de él, y que las previsiones que tenía o la realidad que tenía al momento de promulgar la norma, luego en cuestión de meses era otra realidad totalmente distinta, y se han ido intentando adaptar de nuevo. Hay una protección de los acreedores de derecho público también para las microempresas, por desgracia. Yo me temo que porque la mayoría de microempresas, los principales acreedores que tienen son de derecho público, fundamentalmente porque con un proveedor o con un suministrador o con un cliente es más fácil negociar que con Hacienda o con la Seguridad Social.
También ellos no tienen la autotutela que le permite a la Seguridad Social apretarte o a Hacienda apretarte con embargos, con procedimientos de apremio, etcétera. Y bueno, pues vamos a ver en la aplicación práctica de esta nueva reforma, que no creo que sea la última, por desgracia, y que bueno, que pretende, creo que puede facilitar la tramitación de los procedimientos, pero siempre seguimos lo que decimos siempre, recomendamos que se haga con ayuda y con asistencia y con seguimiento de profesionales. Ajá. Bueno, pues esto es importante tenerlo todo eso presente, esa ley concursal que vamos desgranando aquí cada 15 días y con, en este caso, con la ayuda, por supuesto, de este despacho que nos acompaña en la 107.4 aquí en Radio Calviá. No sé si te queda por añadir alguna cosa más, José. Bueno, nada, únicamente una curiosidad. Parece ser que vamos a tener un cuarto juzgado mercantil aquí iba a decir en Palma, pero en realidad, como sabréis, si no os lo digo yo, estos juzgados tienen un ámbito provincial. Parece que va a haber un cuarto juzgado mercantil por fin, que está aprobado, pero no tenemos dónde ponerlo, porque los juzgados de Sellería ya están abarrotados. Parece ser que van a sacar las actuales dependencias del registro civil, que para que si alguien... Mucha gente ha estado porque mucha gente ha ido a inscribir a sus hijos o a pedir certificados de empadronamiento, no, de nacimiento, de defunción allí, que es entrando al patio a la izquierda, pues toda esa zona parece ser que van a sacar de ahí el registro civil y meterían ahí Mercantil 4. Es una buena noticia porque el 1 y el 2 están absolutamente colapsados, el 3 está un poco mejor, un cuarto nunca sobra. Desde luego, nunca sobran juzgados que puedan atendernos para agilizar un poquito siempre los trámites en temas de justicia. José Náñez, pues gracias como siempre por acompañarnos aquí en la 107.4 y te esperamos a ti y cualquiera de tus compañeros dentro de 15 días. Perfecto. Un abrazo. Encantado. Adiós.